Damos la bienvenida a Glenda García Solís, consultora legal, auditora, directora de la ODHE, Vida, Salud y Justicia. Con ella conversaremos sobre el COPINA, el Código Orgánico de la Niñez, la Adolescencia, que está en trámite, entiendo todavía, en la Asamblea Nacional. Bienvenida, abogada, a la mañana en RTP. Muy buenos días, un Ingeniera, cordial saludo a la audiencia. Sí, eso le iba a decir, vaya por ahí alguien a brincar y les vaya a molestar. Yo tengo formación académica completa de abogada, lo que no puedo todavía es hacer uso de la credencial. Cuéntenos entonces, ingeniera de muchos saberes, ¿cuál es su opinión, su punto de vista sobre este proyecto en trámite, lo que se propone en la COPINA, que ha sido así como otros, como el Código Orgánico de Salud, que hace poco se mandó al archivo, una cuestión bastante controversial dentro de la Asamblea y fuera de la Asamblea? Bueno, justamente por los desacuerdos que yo como ciudadana y el derecho de participación ciudadana que nos permite el artículo 95 de la Constitución, solicité como ODE una mesa técnica justamente para expresar estas inconformidades, ¿no? Y la presidenta de la comisión, la arquitecta Pierina Correa, porque ella es la que dirige esta comisión, nos recibió, bueno, no propiamente en la Casa Legislativa de Guayaquil, sino en otra parte, y se expuso junto con otras organizaciones que también aprovecharon para expresarse. Se dio esta intercambio, digamos, de puntos de vista. Y el rechazo, propiamente fue el rechazo de nuestra posición, porque dentro de los artículos que están contenidos en este proyecto de ley, Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, registra una serie de artículos que se estarían repitiendo lo que se rechazó en el COS, en el Código Orgánico de Salud, que fue vetado totalmente y fue justamente archivado. Pero resulta que dentro de este contenido nos encontramos que hay situaciones como por ejemplo, el cambio de datos o de identidad de los menores en función del enfoque de género, de cómo se autoperciben. Esto sin considerar el consentimiento de los padres. O sea, le llaman que están aplicando el principio de autonomía y de protección integral. Aparte de esto también incluye, pues, se está negando el derecho de ser reconocido como sujeto de derechos al niño por nacer. Solamente se define, pues, niños, adolescentes según su edad y bueno, eso está en el artículo 4 y en el artículo 6, pues, ¿no? Pero no se le da el respeto. Incluso el artículo 211 mismo también se encuentra que se le da un calificativo que se podría decir como, no propiamente como un ser humano, porque eso es uno de los principales principios que hay que observar, que eso debe respetarse y no se le da ese trato, sino que más bien parecería dársele el feto como un producto. ¿Y por qué? Porque dentro de este contenido también hay una serie de artículos, como el artículo 40-41, que habla de la interrupción del embarazo, y justamente pues por la interrupción del embarazo que se da derecho, bajo la figura de derechos, que son derechos que están ampliados mediante ciertas resoluciones amparadas en la Convención del Derecho del Niño, pero se han ido a ampliaciones, extensiones sobre esta convención para aplicar este tipo de derechos que le dan, pues, como el derecho a que la niña o el adolescente pueda, por su propia cuenta, por autonomía, tramitar un aborto y sin restricción, porque justamente eso es lo más delicado. Al padre de familia lo quita y el Estado asume como el derecho de darle todas las facilidades de aplicación de medidas
la atención médica para que se pueda Estimada practicar. Glenda, yo igual que usted sostengo también que la vida está ahí desde la concepción y una vida humana. Coincido con usted. Pero la realidad hoy sobre la ley como existe en el Ecuador es que la Corte Constitucional ha expandido, digamos, las causales del aborto y es autoridad para hacer eso. No podemos exigir que la ley restrinja lo que la Corte ha hecho, digamos, legítimo, válido, aplicable en nuestra normativa. En ese sentido, yo veo difícil que puedan poner mayores restricciones al aborto que probablemente van a ser demandadas en la Corte Constitucional y la Corte Constitucional va a mantener su precedente. Así que casi que hay una causa perdida ahí. Sí, es verdad, porque usted sabe bien pues que los dictámenes de la Corte Constitucional, las sentencias, son inapelables y son de aplicación obligatoria, y eso pues lo ratificó la arquitecta Pierina Correa en la mesa técnica. Pero vamos más allá de eso, que dentro del tiempo que se ha venido tratando esta ley, estaríamos dando paso a que la soberanía del cuerpo, la integridad de las personas, llámese dentro de esto justamente que la Declaración Universal de los Derechos Humanos o dentro de la Convención de los Derechos del Niño, se está trastocando bajo la figurita esta de discriminación a que se hagan extensiones, como dice, estandarización, internacionalización de los derechos humanos. Y va también dentro de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, como ha sido ratificado, aceptado por quienes, los delegados que han ido a estas convenciones, lo han aceptado, han permitido que se acepte la Corte Constitucional en sus sentencias, y ahora poco también hubo el matrimonio igualitario, también es otra sentencia. Son algunas sentencias que ha emitido la Corte Constitucional y que las quieren pues ahora aplicarlas, porque son disposiciones y que las quieren aplicar dentro de esta ley. Lo que yo voy es que entonces la Corte Constitucional, dentro de su interpretación, prácticamente se ve sometida a que bajo opiniones consultivas o demandas ante la CIDH se pasen sobre las disposiciones y el ordenamiento jurídico y de la misma Constitución aprobada por los ecuatorianos. Es que la Constitución también, digamos, contempla un bloque de constitucionalidad donde incluyen temas de derechos humanos al sistema interamericano, los tratados internacionales. Yo también coincido con usted que la Corte Constitucional, como otras cortes de igual categoría en el mundo, ya casi que legisla, pero es la realidad. Y de hecho Pierina Correa, que creo que también es una mujer que tiene posturas hasta cierto punto conservadoras en temas de familia y de sociedad, ha salido a decir que no hay otra forma de hacer las cosas a veces porque tienen que ajustarse, alinearse a los dictámenes de la Corte. Vicente Tallano, social cristiano, que no es el hombre más progresista del mundo tampoco, ha ratificado esa teoría de que están con las manos atadas y lo que máximo pueden hacer es evitar que el tema se vuelva más laxo, se vaya más hacia el progresismo, pero no pueden retroceder cuando la Corte ya ha avanzado. Así que mi pregunta para ustedes, ¿por qué no buscan, y para ir concluyendo, por qué no buscan ir a pelear a la Corte? La Corte al final, con el tiempo, no creo que hoy, pero con el tiempo puede ir cambiando la interpretación de sus propias decisiones en el pasado. ¿Ya? Y ustedes pueden ir ganando terreno ahí. ¿Por qué tanto van a pelear a la Asamblea y no a la Corte Constitucional? Es que aquí lo que va a haber que dejar claro es tanto y tanto quién es responsable, tanto en la Asamblea porque lo han manejado de una manera callada. Esto comenzó con la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, se amplió después a darle un alcance de proyecto de carácter integral, pero tenía que haberse dado justamente a ampliarse a una campaña masiva de información para que los padres de familia sepan de lo que se está dando, qué es lo que están legislando. Y también salvar responsabilidades diciéndole, manifestándole a la ciudadanía, porque para eso están las mesas técnicas. O sea, no solamente ir hasta la misma asamblea, porque no todos pueden concurrir hasta allá, porque eso dice la norma constitucional. Pero sí, tratándose de una norma general que se van a crear, que se van a aprobar, aquí hay responsabilidad de parte y parte, y la misma Corte Constitucional también tiene la obligación de darle saber a la ciudadanía, porque entonces, ¿qué estamos hablando?
que estas acciones que ya van más allá de la ética y la moral, se está favoreciendo a quienes son los que están en temas de ventas de anticonceptivos, quiénes son los que se van a favorecer con los abortos. Atrás de esto hay un gran comercio que está favoreciendo a las farmacéuticas internacionales, multinacionales, porque estamos hablando de tráfico de tejidos y órganos de los fetos, como le dicen, porque lo ven como un producto, y lo más fácil es decirle a las jovencitas, sí, tienen derecho al aborto, pero el Estado está atrás para tomar parte dentro de esas decisiones. También una cosa es garantía de derechos y otra cosa que es lo que incentivas. Correcto, ¿no? Claro. Que es uno de los debates que tienen en Estados Unidos también algunos sobre ese tema. En todo caso, ingeniera, muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre hay oportunidad para alargarse, pero el tiempo es el que manda, sobre todo en la comunicación. Así que le agradecemos nuevamente por haber venido con nosotros. Sí, vamos a acudir hasta la Corte Constitucional y ante los organismos internacionales, porque no pueden desplayarse derechos humanos cuando hay una declaración de 1948 que debe respetar, si no cualquiera puede ir a ampliar derechos y traspasar la dignidad, los conceptos de dignidad propiamente por este tipo de leyes y comercio que se quiere hacer. Estaremos atentos. Muchas entonces. Gracias. Muchas gracias a usted. 8:56 de la mañana. Usted está escuchando La Mañana en RTP. Por la 96.5 en Guayas y Santa Elena.